que quiere ayudar a ustedes a compartir la palabra con otros. Nuestras enseñanzas vienen 100% de la Biblia. Nada más, nada menos. Todos los participantes en este curso, cada uno de ustedes tiene el derecho de preguntarme siempre o preguntar a cualquier profesor de Academia de Cristo, ¿y de dónde viene esa enseñanza? Porque toda enseñanza de cualquier iglesia tiene que venir de Dios y de su palabra. Y si viene de otro lugar, si viene de otra fuente que no es la palabra de Dios, debemos preguntar, ¿y por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Esta es Academia Cristo. También el propósito de este curso es, como hemos dicho, es capacitar a ustedes, es ver el amor de Dios y capacitar a nosotros para que salgamos con alegría para anunciar las buenas nuevas a otras personas. Voy a repetir, no hay muchas reglas, somos todos adultos aquí, creyentes, personas maduras, entonces no hay muchas reglas, pero hay una sola regla, es que desactiven los micrófonos cuando no estás hablando, para que todos puedan escuchar al que habla claramente. Cuando tengas una pregunta, una duda, un comentario, una respuesta, cualquier cosa que quieres decir, activa el micrófono con toda confianza para responder. Pero cuando terminas la respuesta o la pregunta, a favor de desactivar el micrófono otra vez. Puedes desactivar el micrófono por hacer clic en el micrófono y activarlo haciendo clic de nuevo en el mismo lugar. Preguntas o dudas, comentarios, cualquier cosa. Ok, voy a dar la bienvenida también a Gerardo Vilches. Gerardo, ¿quisiera saludar a la clase? Gerardo, ¿me escucha? Si quiere activar el micrófono, Gerardo. O Beatriz. Gerardo, buenas noches. Sí lo escucho, buenas noches. ¿De dónde se conecta, Gerardo? Soy de Perú, de Perú. Perfecto, muy bien. Bienvenido a la clase. Gracias, gracias. También doy la bienvenida a Beatriz May. Beatriz, ¿me escucha? Beatriz. Sí. Buenas Sí, noches. Buenas Buenas noches, Beatriz. ¿De dónde se conecta, Beatriz? De Cancún, Quintana Roo. De Cancún. Ok, muy bien. Bienvenida a la clase, Beatriz. Gracias. Y también César Augusto. César, ¿me escucha? César tiene el micrófono desactivado. Si quiere activar el micrófono, puede para saludar a la clase. Ok, tal vez más tarde, César. Ok, muy bien. Durante este curso, vamos a hablar de una forma, un método de poder compartir la palabra de Dios. Se llama las 4C. Vamos a través de las historias bíblicas de que estamos hablando, vamos a estar usando este método. Empezamos por captar la atención, es el anzuelo para empezar. Después, vamos a contar la historia bíblica o la enseñanza, leyendo de la Biblia, compartiendo la palabra. Después de contar, vamos a considerar el significado. Y el último paso es consolidar. Tomar lo que hemos visto en la palabra y consolidarlo para aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, es el método de las 4C. Captar, contar, considerar y consolidar. Y vamos a estar repasando este método tras el curso. Bien, Aida, buenas noches. Bienvenida a la clase. Buenas noches, buenas noches.
Muy bonito su nombre. Aida es el nombre también de mi hija. Ah, ok, qué bueno. Muy Buenas bien. noches. Y Aida, Buenas noches. ¿de dónde se conecta Aida? De Colombia. De Colombia. Muy bien. De Colombia. Ah, Vicenta Castillo también está con nosotros. Sí, me llamo Vicenta Castillo y soy de Huehuetenango, Guatemala. De Guatemala. Muy bien. En esta clase, la primera persona de Guatemala. Qué bueno. Bienvenida a la clase Vicenta. Ok, vamos a seguir adelante entonces con la clase. Gracias. Entonces, Gracias por, al fin logré. Muy bien, gracias por su perseverancia, Vicenta. Qué bueno que está aquí con nosotros. Ok, la única cosa todos es que vamos a poner los micrófonos en mudo, vamos a desactivar los micrófonos. Cuando tenga algo que decir, cuando una pregunta, cualquier cosa, con mucho gusto, puede activar el micrófono para participar. Vamos a empezar ahora con una pequeña lección, la autoridad de las escrituras. Vamos a ir a Mateo 4, empezando con el primer versículo ahora. Y vamos a comenzar con un pequeño relato para captar la atención. Un relato que empieza así. No lo quise hacer. Yo predico la palabra de Dios, solo que el diablo me andaba tentando para hacerlo. Él me poseyó y por eso hice lo que hice, lo juro. Estas fueron las repetidas expresiones de Luis, de 23 años de edad, al comparecer en el departamento jurídico acusado de asaltar y robarle a un menor de edad. Luis le quitó el celular a un muchacho y comenzó a correr. Al ver que le habían robado, el menor corrió tras su agresor, quien en su intento por huir y esconderse comenzó a desvestirse en el camino para despistar al menor. Discúlpame, niño, no fue mi intención hacerte daño. Yo me dedico a predicar la palabra. Apenas salí en agosto de la cárcel donde aprendí las palabras de Dios. Pero es que el diablo me estaba tentando y me decía que lo hiciera. Al final se metió dentro de mí e hizo que te robara. Pero te juro que no lo vuelva a hacer. Fueron algunas de las expresiones del culpado. La tentación, el diablo, la lucha contra el pecado. Podemos identificarnos todos con esta situación. Bueno, no estoy diciendo que ustedes están robando celulares en la calle, pero nosotros todos sabemos lo que es la tentación, ¿verdad? Cada uno batalla con su propia tentación. Para una persona tal vez es una cosa, para el prójimo es otra cosa, pero todos están batallando con la tentación. Hoy vamos a ver algo de la tentación. Vamos a viajar todos por las páginas de las Escrituras al desierto de Judea. Vamos a Mateo 4, 1 a 11. Y vamos a ver a Jesucristo batallando con la tentación del diablo en el desierto. Vamos a leer ahora Mateo 4, 1 a 11. En esta ocasión vamos a usar la traducción de la NVI, la Nueva Versión Internacional. Generalmente usamos también la Reina Valera, que tal vez ustedes conocen mejor. Pero vamos a comenzar por leer Mateo 4, 1 a 11. Si tienen una Biblia en la mano, está bien. También voy a poner las palabras aquí en la pantalla. ¿Quién quisiera leer Mateo 4, 1 a 11? Yo leo. Por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre.
se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Muy bien, gracias Beatriz. Es la historia de Jesucristo en el desierto, ¿verdad? Okay. Después de contar la historia, vamos a considerar unas preguntas. La primera, ¿cómo llegó Jesús a estar en el desierto? Es un detalle de la historia, pero es importante. ¿Cómo llegó Jesús a estar en el desierto? Cualquier persona. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado al Espíritu al desierto. Muy bien, gracias Benito. Es un detalle muy importante porque vemos que es la voluntad de Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu, que llegara al desierto Jesús. Es importante porque es la voluntad de su Padre a través del Espíritu que llegaba ahí al desierto Jesús. Bien, gracias Benito. Otra pregunta. ¿Cuáles eran las 3 tentaciones? Empezamos con la primera. El hambre. Muchísimas gracias. Creo que fue Vicenta. Gracias. Sí, el hambre. Entonces, tentándolo a convertir las piedras en pan, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué hubiera sido pecado? Jesucristo en otra ocasión alimentó a 5,000 personas, ¿verdad? Por su poder haciendo milagro. Entonces alimentó a personas Jesucristo. Y sabemos que Jesucristo es verdadero hombre. Y tenía la necesidad de comer. Entonces, ¿pero por qué hubiera sido pecado? ¿Por qué fue una tentación? ¿Qué dicen ustedes? Cualquier persona puede responder. ¿Por qué hubiera sido pecado? Por el personaje que era el que estaba haciendo la pregunta. Muy bien, Vicenta. Sí, es que por el personaje, el diablo, que fue el deseo del diablo para él. Y también, ¿quién había otra vez regresando a la respuesta de Benito de antes, verdad? Fue la voluntad del Espíritu Santo quien lo llevó al desierto, estar allí. Entonces, su Padre Celestial lo tenía en la mano. Y Jesucristo en su respuesta vemos que estaba allí no para enfocarse en el pan, sino en toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Ok. ¿Y cuál fue la segunda tentación? Después de la tentación del pan, ¿qué es la segunda? Cualquier persona. María, Ricardo, Liliana, José, Edgar, Beatriz, Gerardo. ¿Qué dicen? La segunda tentación fue que se arrojara de la altura. Muy bien. Gracias, Pablo Fabián. Correcto.
La segunda fue llevarlo a la altura del templo, el pináculo, como dice en la Reina Valera. Y lo interesante de la segunda tentación es que el diablo usa la palabra de Dios para tentar a Jesús, ¿verdad? El diablo usa la misma palabra, 2 pasajes. Pero, ¿por qué hubiera sido pecado en este caso? Si Jesucristo se hubiera tirado del pináculo del templo, ¿por qué hubiera sido pecado? Porque el suicidio es pecado. ¿Suicidio? Hubiera sí, dañar el cuerpo que Dios le había dado, tomar su vida en sus propias manos en vez de dejar su vida en las manos de su Padre Celestial. Hubiera sido también, el diablo está tratando de tentar a Jesús a poner a prueba la bondad de su Padre, ¿verdad? Tentando a Jesucristo a dudar la bondad y la protección de su Padre Celestial. Ok, muy bien. Gracias, Pablo Fabián. La última. ¿Qué era la última tentación? Tal vez Una vez más, por favor. La última tentación era que se postrara y le adorara al diablo para que el diablo le diera la potestad de lo que había en la tierra. Muchísimas gracias, Pablo Fabián. Interesante otra vez las tentaciones del diablo, ¿verdad? Que ofrece muchas veces lo que no tiene para ofrecer. Nos ofrece de vez en cuando la felicidad, es algo que no tenía para ofrecer. En el jardín, con Adán y Eva, ofreció el conocimiento de todo, algo que no tenía el diablo. Entonces aquí está hablando a él, todos los reinos del mundo, si Cristo adorara a él. Y vemos a Jesucristo otra vez resistiendo la tentación. Ok. En cada caso, es muy importante, otro detalle muy importante de la historia. En cada caso, ¿cómo se defendió Jesús? Con la palabra de Dios. Vesco, muy bien, gracias. Con la palabra de Dios, repitiendo las palabras, ¿verdad? Escrito está, escrito está, escrito está. Usando la herramienta de la palabra de Dios, la espada del Espíritu, de que hablan las Escrituras. Jesucristo usó las Escrituras. Sabemos que Jesucristo, como verdadero Dios, es el que inspiró las Escrituras. Si Él usó las Escrituras, ¿cuánto más deben usar las mismas Escrituras los seres humanos, verdad? ¿Algo más sobre la pregunta? Ok. Yo pienso que al decirle el diablo que se postrara y adorara, pues iba a ser pecado porque solamente hay un Dios a quien hay que adorar y postrarnos, que es Jehová Dios. Muy bien, gracias Beatriz, bien dicho, exactamente. Que hay un solo Dios y no podemos adorar a los ídolos, que sea ídolos del dinero, de posesiones, de placer, de cualquier cosa. Muy bien, gracias. Gracias, bien dicho Beatriz. Ok, entonces eso es cómo se defendió Jesús. Otra pregunta, tal vez la pregunta más importante. ¿Por qué es tan importante esta historia en el plan de salvación? O sea, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera caído en una sola tentación?
no fuésemos salvos. Exactamente, creo que fue Aida, ¿verdad? Que dijo, Sí. si Jesucristo hubiera caído en una sola tentación, hubiera caído también nuestra salvación al mismo tiempo, ¿verdad? Primera de Pedro 3, versículo 18, dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, si Jesucristo hubiera sido injusto, si hubiera caído en la tentación del diablo, hubiera caído también la salvación. Entonces, Jesucristo recibió el castigo de nuestros pecados y nos dio, en cambio, su perfección para que seamos limpiados del pecado, vestidos en las ropas de su justicia. Entonces, tan importante esta historia porque es una parte de la historia de nuestra salvación, de Jesucristo ganando la victoria para el ser humano. Bien. Okay. ¿Otro comentario? El diablo ha tenido que acusarlo. ¿Cómo? Una vez más, por favor. El diablo hubiera tenido que acusar a Jesús si hubiera hecho eso. Sí, entonces el diablo, bien, muy bien dicho. Entonces el diablo hubiera podido acusar a Jesucristo de pecado si hubiera caído, ¿verdad? Bien, muy bien. Gracias. Ok, entonces ya que hemos considerado el significado, ya creo que ya entendemos lo que dice la palabra de Dios aquí en Mateo 4. Bueno, hija, bueno. Vamos a las preguntas de consolidar. Entonces, en la parte de consolidar, vamos a ver lo que dice la historia para aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a tomar todo para consolidar y aplicarlo a mi vida. Ok, entonces, la primera pregunta es un resumen. ¿De qué se trata la historia? De vencer las tentaciones. De vencer las tentaciones. Muy bien. Jesucristo venciendo las tentaciones, usando la palabra de Dios, ganando la victoria, conquistando al diablo. Muy bien. Gracias, Vesco. Bien dicho. ¿Algo más? ¿Otro comentario? ¿Cualquier persona? Ok. Entonces, la segunda pregunta es la pregunta más difícil, pero vamos a ver a través del curso que es una pregunta muy importante. Entonces, pensando en la historia de la tentación que leímos, ¿cuál pecado me enseña a mí a confesar esta historia? Es una pregunta difícil. Especialmente en la primera clase es difícil. Somos con personas desconocidas de todos los países del mundo. Es un poco difícil. Yo voy primero. No entendí Yo la pienso pregunta. sí, dígame. No entendí la pregunta que hizo. Okay. Entonces, gracias María Esther. La pregunta es decir, pensando en los detalles de la historia, uso la palabra de Dios a veces como un espejo para mostrarme dónde he caído en pecado. Entonces, como dice en primera, es muy importante, primera de Juan 1, primera de Juan 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces queremos usar las Escrituras para recordarnos que necesitamos la misericordia de Dios, que sin Él somos perdidos. Y por eso la pregunta, ¿verdad? Entonces yo voy primero. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? Pienso en las tentaciones. Y yo no he siempre
no siempre he vencido las tentaciones del diablo, ¿verdad? El diablo también me ha tentado a pensar en las cosas terrenales, en el pan, en vez de enfocarme en la palabra de Dios. El diablo me ha tentado a veces dudar de la protección y del poder y la bondad del Señor, y he caído en este pecado. A veces el diablo me ha tentado a adorar los dioses de este mundo, los ídolos, como cualquier cosa que no sea Dios, ¿verdad? Dinero, posesiones, placer, cualquier cosa. Y al pensar en las tentaciones del diablo, tengo que confesar, pensando en esta historia, que he caído en estas tentaciones del diablo en mi vida, ¿verdad? Hola, disculpa. Candela, sí. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Usted quiere decir que Jesús pecó por un momento? De ninguna manera, sí. Buena pregunta, Candela. Gracias por preguntar. No, Jesucristo no. Estoy diciendo que a través de esta historia vemos que el ser humano, yo, y creo que cualquier ser humano leyendo esta historia va a ver, pensando en las tentaciones del diablo, que nosotros hemos caído en la tentación. ¿Sí me permites un comentario? Sí, Marco. Bueno, acordémonos también que tenemos el libre albedrío. Es cierto que Satanás llega para tentarnos, pero acordémonos también de que él no hace las cosas mientras no se les sea permitido. Entonces, en el pasaje que vimos, si nos damos cuenta que estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. En esto, la Trinidad permitió que Satanás llegara a tentar a Jesús a través de las cosas de lo carnal. Si nos damos cuenta, empieza con los alimentos. Posteriormente, lo del penáculo que dice que se arroje. Y posteriormente lo de que lo adorara, ¿no? Cosas humanas tan sensibles. Jesús fue tentado en carne, no en espíritu. Él tenía la fortaleza espiritual y sabía muy bien de que Dios Padre le había permitido a Satanás, le había dado la autoridad a Satanás que tentara carnalmente a Jesús. Nosotros como seres humanos también estamos expuestos a eso, a ser tentados. Pero si nosotros tenemos la unción y el poder del Espíritu Santo y tenemos la sabiduría para poder discernir, también nosotros tenemos ese poder, porque no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Sí, gracias, Marco. Bien dicho. Entonces, eso, bueno, y en nuestro proceso empezamos con confesar que somos pecadores, ¿verdad? Con la necesidad de Dios, el amor de Dios, y empezamos con pecado. Pero es cierto lo que dijo Marco, que el poder del diablo es limitado. Entonces, vemos en la historia, ¿verdad? Jesucristo conquistando, venciendo al diablo en la historia. Entonces, después de ver nuestro pecado, pero hay que empezar con esta pregunta sobre el pecado, porque no queremos ser fariseos, ¿verdad? No queremos ser los que piensan que es que yo soy una persona muy buena. Yo soy salvo por mis obras, que no es cierto porque no podemos, porque hemos caído en las tentaciones. Entonces, después de ver nuestro pecado, vamos a hablar de nuestra salvación, que no viene de nosotros ni de nuestras obras, sino del amor de Dios. Entonces, pensando otra vez en esta historia aquí de Mateo 4, 1 a 11, ¿dónde veo el amor de Dios aquí en esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? En su palabra. En su palabra, muy bien. Entonces, vemos que Dios en su amor nos ha dado su palabra, ¿verdad? La misma palabra que usó Jesús en el desierto, que el Señor nos ha dado su palabra para usar, para darnos
el consuelo de saber que tenemos un Salvador que nos salvó y también tenemos la misma palabra para usar como herramienta. Muy bien, gracias. ¿Qué más? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? En el que también cuando vemos que Jesús triunfa sobre la tentación, vemos que inmediatamente la Escritura dice que le servían. No creo que eso es como una gratificación por haber resistido al maligno y no haber caído en la tentación. Creo que también ahí es una gratificación que Dios, por así decirlo, Dios le da a Jesús por haber demostrado que humanamente sí se puede derrotar el pecado. Sí, y pensando en Jesucristo ahí venciendo al diablo, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué fue Jesucristo al desierto? ¿Para qué batalló en el desierto contra él? ¿Para qué? Pues yo creo que lo hizo para, perdón, Sí, Gisela. yo pienso que es una muestra de amor de parte de nuestro Señor, porque Él siendo carne, pero al mismo tiempo siendo Dios, pudo vencer las tentaciones de Satanás. Y pues nosotros ahora que aún estamos en la carne, sabemos que también pasamos por tentaciones y esto nos da esperanza de saber que si nosotros usamos bien la palabra de Dios, podemos vencer las tentaciones y pues Satanás va a salir huyendo. Muy bien, gracias Gisela. Entonces vemos la victoria de Jesucristo, ¿verdad? En el desierto. Y fue para conquistarlo. Y su victoria ahora es nuestra. Entonces tenemos la victoria de Jesucristo. Él fue al desierto para conquistar, para vencer al diablo. Y su victoria es nuestra, ¿verdad? Entonces, aunque hemos caído en el pecado, siendo nosotros carne, tenemos el consuelo de saber que Jesucristo ganó la victoria que es nuestra ahora. Gracias, Gisela. Gracias. Ricardo también iba a decir algo, ¿verdad? Ricardo. Ricardo, no le escucho. Ricardo, tiene que activar el micrófono. Ricardo, ¿iba a decir algo o no? Ok, tal vez más tarde Ricardo, entonces. Otra persona sobre el amor de Dios para mí, yo veo el amor de Dios pensando, ¿para qué fue el desierto Jesucristo? Siendo el Rey de los Reyes, para tomar cada paso en su vida santa, que es parte del plan de salvación, de mi salvación. Fue al desierto Jesucristo para ganar mi salvación y tu salvación. Por amor de nosotros, Jesucristo fue al desierto, ¿verdad? Por amor de nosotros, batalló en un estado débil al diablo y ganó la victoria para nosotros, para nuestra salvación, para ganar el cielo, para cada persona aquí. Ok. Eso es el amor como mencionó Marco y Gisela, también vemos el amor de Dios que nos ha dado su palabra. Sabemos la voluntad de Dios en la palabra, vemos la autoridad que tiene la palabra de Dios aquí en esta historia. Vemos el poder de la palabra de Dios para vencer al diablo, ¿verdad? Bien, algo más. María Esther, ¿iba a decir algo? Sí, para mencionar sobre esa pregunta de que dónde miramos el amor de Dios, pues yo puedo notar aquí que Dios muestra su amor en este ejemplo que nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo, de que Él venció esa tentación. Y otra de las cosas que miro que nosotros que nos llamamos hijos de Dios, ¿cómo no usar esa autoridad que es la palabra de Dios? Si el diablo ahí lo usó perfectamente para hacer para caer en tentación a Jesús, entonces cómo nosotros tenemos que también
citar y con autoridad la palabra de Dios. Muy bien. Gracias, María. Está bien dicho. Entonces, tenemos la palabra de Dios para usar como y cómo no usamos este don de Dios nos ha dado, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más? Ok, entonces después de ver el amor de Dios para nosotros, dice primero de Juan 4:19 que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces primero viene el amor de Dios para nosotros y después de ver este gran amor de Dios para nosotros en Cristo Jesús, respondemos con amor. Entonces acción y oración, ¿verdad? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Qué dicen? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer aquí en Mateo 4? Nos enseña a pedirle ayuda y a orar para librarnos de toda tentación del enemigo. Muy bien. Pedirle ayuda y orar para librarnos de las tentaciones del diablo. Muy bien. Gracias, Vesco. Bien dicho. Directamente del texto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Otra Bueno, persona? también, Sí, también Candela. nos enseña, sí, también nos enseña a tomar la autoridad que es la palabra de Dios, tomar su autoridad. Bien dicho, Candela. Gracias. Tenemos la autoridad de Dios en su palabra, ¿verdad? Es algo que podemos tomar y usar y estudiar y por eso estamos. Bien. Gracias, Candela. Por eso estamos aquí en esta clase, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Ricardo también tiene una nota ahí para todos y dice que el amor de Dios al identificar con nosotros en las tentaciones y cumpliendo un propósito divino para nuestra salvación. Y la salida es que es la palabra para las tentaciones. No, Dios nos ha dado una salida, la palabra de Dios, la poderosa palabra. Gracias, Ricardo. Bien dicho, tenemos la palabra de Dios. ¿Algo más? Okay. Yo creo que también nos enseña a saber depender de Dios y también a que tenemos que tener un conocimiento exacto de la palabra de Dios para que en el momento que estemos pasando por la tentación o la prueba, sepamos utilizar sabiamente la palabra. Gisela, bien dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer después de ver eso? Voy a prestar mucha atención a la palabra, voy a pasar tiempo estudiándola y leyéndola y memorizándola para que yo tenga la palabra de Dios aquí y aquí en mi corazón y en mi mente para poder usarla, ¿verdad? Muy bien, bien dicho, Gisela, gracias. ¿Algo más? Pastor, una consulta. En lo práctico, en la vida diaria, si una persona se enfrenta a una tentación, ¿cómo usted respondería a una tentación a un cristiano? ¿Cómo debería responder? Por ejemplo, está tentado en algo que es débil para la persona, que es una debilidad. Gracias, Ricardo. Es una pregunta muy buena. Bueno, habla la Biblia de oración. Vesco antes mencionó de usar la oración contra la tentación y Jesucristo también habla de orar y velar, ¿verdad? Para no caer en la tentación. También tenemos aquí el ejemplo de Jesucristo, usando la palabra de Dios, pasando tiempo. La palabra de Dios es la herramienta del Espíritu, ¿verdad? En nuestro corazón y también para usar como una arma contra el diablo. Entonces usamos también la misma palabra, oración, palabra por crecer en la fe a través del estudio de la palabra. Okay. ¿Está bien, Ricardo? Pastor. Sí, José, por favor. José, ¿iba a decir algo? Bueno, sí, pastor. Bueno, yo pienso de que me parece que en el desierto somos purificados. Me parece que nosotros
tenemos que pasar siempre por una prueba, por un desierto, para poder ser limpios, para poder ser, digamos, probados. Y Dios, me parece que Jesús nos enseña la manera como nosotros podemos luchar contra el enemigo. Me parece que el enemigo sabe mucho de nosotros y sabe nuestras debilidades y en la manera en cual nos, en este caso, atacó a Jesús no al comienzo, sino al final. Estaba 30 días en ayuno, estaba bastante débil. Él conoce también el enemigo, la palabra de Dios. En todas las tentaciones Jesús nos muestra cuál es la manera de poder vencer al enemigo, que es con la palabra de Dios. Y digamos, Él nos muestra también en este relato de que pasando el desierto, Dios nos va a fortificar, ¿no? Porque acá en el versículo 11 dice, vinieron ángeles y le servían, ¿no? Otra cosa también importante me parece que es de que el enemigo siempre trata de engañarnos, ¿no? Por ejemplo, siempre dice, pone en tela de juicio el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, porque en las dos primeras tentaciones le dice, si eres hijo de Dios. Él trata siempre de engañar, como engañó a nuestros primeros padres, ¿no? Adán y Eva, ¿no? Esa es una arma que él siempre usa, siempre el engaño, la mentira, la duda. Pero Dios nos muestra cómo es la forma que nosotros podemos librarnos del pecado, ¿no? Que es con su palabra. Exactamente, José. Muchísimas gracias. Es el enfoque de la historia, ¿verdad? Jesucristo usando la palabra de Dios para vencer al diablo. Tenemos que recordar lo que nos limpia del pecado es la sangre de Jesucristo, como dice 1 de Juan 1:7. 1 de Juan 1:7, que nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces tenemos el consuelo de saber que si hemos caído en la tentación, tal vez hoy uno de ustedes se cayó en una tentación y tiene la culpa en el corazón ahora, tiene el consuelo de ver a Jesucristo viviendo la vida pura, venciendo al diablo para nosotros, pero también después, como mencionó José, tenemos también la herramienta para regresar al campo mañana, para regresar, para enfrentar al diablo y sus tentaciones armados con la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, ok, una pregunta más en nuestro paso de consolidar. Pensando en la historia de Jesucristo en el desierto, ¿con quién o con qué tipo de persona quieres compartir la historia de Jesús en el desierto? ¿Puedo yo, pastor? Sí, Ana. Ana, yo estaba anotando, ¿no es cierto? Y me doy cuenta que somos tentados cuando estamos débiles, cuando no oramos. Así que yo pienso que debemos orar constantemente por la liberación del poder de Satanás. Estar alerta contra sus acechanzas y tentaciones. Porque a veces nosotros nos debilitamos espiritualmente porque no oramos como corresponde. Después nos quejamos. Pero si uno está bien fuerte, ¿no es cierto?, en la palabra y ora constantemente, estamos alertas, si no nos damos cuenta y podemos caer. Por eso Jesús seguramente que Él se había preparado muy bien en oraciones. Él estaría orando, estaría bien fuerte espiritualmente, porque sabía que se le iba a venir una gran lucha. Y no podemos luchar contra el enemigo si no estamos bien preparados espiritualmente. Es mi humilde opinión. Muy bien, gracias Ana, muy bien dicho. Entonces, es muy importante prepararnos con la palabra, ¿verdad? Y entonces, pensando en esta historia, entonces voy a compartir esta historia con alguien que tal vez tiene fe en Jesucristo como su Salvador, pero es alguien que falta esta preparación.
Entonces voy a mostrar a esta persona la importancia de usar la palabra de Dios, de estar en la palabra de Dios y en la oración para batallar contra el diablo. Muy bien. Gracias, Ana. ¿Qué más? David. David está con nosotros. Ok. David, ¿iba a decir algo? No, solo saludarlos, esperando que estén bien. Es que me acabo de conectar. Muy bien. Bienvenido otra vez, David. Bienvenido a la clase. Ok. Yo pensando en este texto, esta historia, pienso yo en las personas que llevan la culpa, como Isaías, como contamos la historia de Isaías 6 antes, alguien que hablaba de su culpa, que es una persona, según sus palabras, inmundo de labios. Hay personas alrededor de nosotros también que sientan la culpa de sus pecados, porque han caído en las tentaciones, y podemos traer a ellos las buenas nuevas que Jesucristo venció al diablo en el desierto, para ganar nuestra salvación, para vivir la vida santa que no hemos vivido. Entonces, pienso yo que con la persona que ha caído, podemos compartir esta historia para mostrar a ellos que aunque ellos perdieron contra el diablo, Jesucristo no, y su victoria es nuestra, porque es nuestro Salvador. No somos capaces de salvar a nosotros mismos, entonces en el desierto Jesucristo estaba ganando nuestra salvación. También pienso en las personas que ya tienen fe en Jesucristo, saben de su perdón, pero están batallando con tentación, con la tentación de drogas, de buscar las cosas de este mundo. ¿Qué vamos a hacer? Podemos compartir esta historia misma de Jesucristo y mostrar a ellos la importancia de usar la palabra de Dios como la espada, como la herramienta para poder resistir al diablo, ¿verdad? Ok. ¿Algo más sobre la pregunta? Sí, a mí me gustaría compartir más con los jóvenes de este mundo, ¿no? Las cuales estamos viendo un poco lo que usted decía, pastor, que están siendo acechados por la droga, la prostitución, el abandono de sus personas, el abandono de los estudios por esta acechanza que Satanás está utilizando en estos tiempos con lo que es la prostitución, la droga, el alcoholismo, querer conocer experiencias que todavía no están en su tiempo. Entonces yo creo que sería importante en los jóvenes, ¿no?, enfocar esta palabra también. Bien, muy bien. Gracias, Pablo Fian. Bien dicho. También con los jóvenes vamos a querer mostrarles este mensaje, la victoria de Jesucristo, la palabra que usó para resistir la tentación, ¿verdad? Ana, ¿puedo decir algo? Claro, Ana. Yo, un pequeño testimonio. A los ancianos se los tiene un poco olvidados, pastor. A mí me pasó de estar cuidando una ancianita y le faltaba poco para irse de este mundo, pero no había arreglado su situación con Dios. Y de los ancianos se ocupan muy poco. Yo tengo el sentir de siempre llevarle la palabra a los ancianos. Los jóvenes también, pero los ancianos muy importantes, porque están próximos a partir de este mundo. Y sin Cristo en su corazón, sin pedir perdón por los pecados, no van a llegar al cielo. Así que como es tan importante a los jóvenes, también a los mayores, quisiera que usted le preguntara a los hermanos que estamos todos en este curso, ¿quiénes se ocupan de las personas mayores, de los ancianos? Sí, bueno, también, porque, sí es también importante. Al fin de cuentas, Ana, gracias por su comentario. Al fin de cuentas, todo el mundo necesita la palabra de Dios, ¿verdad? Los ancianos y los jóvenes. Al fin de cuentas, y tal vez una persona tiene la oportunidad de compartir la palabra con los ancianos,
y debe aprovechar la oportunidad, y otra persona tiene oportunidad con los jóvenes, y también su privilegio es compartir con los jóvenes. Entonces, al fin de cuentas, todo el mundo necesita el mensaje. Es verdad, Sí. todo el mundo necesita. Porque sin Cristo no vamos a llegar al cielo. Sí, muy bien. Gracias, muchísimas gracias, Ana. Ok, entonces ya es la última de nuestras preguntas. Hemos visto a través de esta historia la victoria de Jesucristo en el desierto, que usó la palabra de Dios, que ganó la victoria, es nuestro Salvador, ganando la salvación ahí. También hemos visto nuestro método de poder volver nosotros mañana a compartirlo con otras personas. Captar la atención, usamos el relato. Contar la historia, leímos de la palabra de Dios, ¿verdad? Después de contar la historia, concerramos con preguntas el significado de la historia. Después de concerrar, consolidamos. Lo que hicimos fue consolidar lo que vimos en la historia para llevarnos, para aplicarlo a nuestras vidas. Es nuestro método de los 4C. Vamos a estar tras el curso estudiando la palabra, usando este método para que puedan ustedes usar el mismo método con otras personas. Captar, contar, concerrar, consolidar. ¿Ok? Ahora, bueno, el otro grupo va a comenzar en 10 minutos, entonces ahora vamos a terminar esta clase a las personas recién llegadas, como Leguís y hubo unas otras personas que apenas llegaron, pueden volver a conectarse al otro grupo, al grupo C, que va a comenzar en 10 minutos. También hay unas personas que en otros cursos han decidido conectarse 2 veces en el mismo día, hasta 3 veces a la clase. Todos tienen la bienvenida a venir al grupo C también. O si el jueves quieren conectarse en la mañana, está bien. Estamos aquí para ustedes. Entonces pueden conectarse a la hora que les convenga. Ok, la tarea. Primero, la tarea es ver el video número 2. Voy a poner el video en el grupo otra vez. También, para tener la palabra aquí en nuestras mentes y nuestros corazones, parte de la tarea es memorizar Mateo 4, versículo 4. También recordar las 4C. Y no se preocupen, voy a poner las 4C en el grupo después de las clases de hoy. La próxima reunión va a ser el 6 de septiembre, el jueves, a la misma hora. Vamos a estar aquí otra vez a la misma hora que hoy. Nos vamos a reunir cada martes y cada jueves para 5 semanas para el curso de MX. ¿Preguntas o dudas? ¿Comentarios? ¿Críticas? Cualquier cosa. Ok, vamos a terminar nuestra clase de hoy entonces con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque donde nosotros fallamos, tu Hijo triunfó, venciendo los ataques del enemigo por nosotros. Nos mostró dónde es que está la autoridad para hacer frente a Él, en tu santa palabra. A pesar de que yo he fallado al no confiar plenamente en la autoridad de tu palabra, ella no pierde su poder. Ayúdame, Señor, a estar atento a ella de manera que la atesore como el bendito regalo que es, y que sea ella quien me guarde en la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, aleluya. Muchas bendiciones a todos ustedes. Cualquier cosa, sus profesores, yo, profe Joel, profe Jared, estamos aquí para ustedes. Cualquier pregunta, cualquier duda, estamos aquí para ayudar. Que Dios les bendiga. Gracias. Con el favor de Dios,
Hasta el jueves entonces. Amén. Feliz noche a todos. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Feliz noche. Que Dios... Muy bien, hasta luego. Bendiciones a todos. Buenas noches.